cual se encuentra ya conectada. Nos acompaña desde nuestro hermano país de México. Ella es la máster Viridiana Villa Spencer, quien nos acompañará este día de hoy con el tema sobre cuidados de enfermería perioperatoria en el manejo de la isquema, reperfusión y protección tisular. Damos la más cordial bienvenida a nuestra querida expositora, quien es especialista en enfermería perioperatoria, además es coordinadora de enlace del posgrado en enfermería perioperatoria por la UNAM, sede en el Hospital GRAES 2020-2025 y sede Hospital Ángeles Lomas 2026 a la fecha. Asesor de estudios en el caso, tesinas y proyectos para titulación. Además, posee una certificación como técnico en procesamiento estéril CBSPD de los Estados Unidos. Máster Viridiana, qué gusto tenerla aquí con nosotros dentro de nuestra plataforma de COEX Capacitaciones. En este momento la vamos ya a nombrar como coanfitrión para que podamos escuchar la charla que nos tiene preparada para el día de hoy. Podemos activar el micrófono, por favor, y nosotros dejamos de compartir pantalla. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Sí me escuchan ahí bien? Sí, perfectamente la podemos escuchar. Muy bien. Bueno, muchas gracias igualmente por la invitación. Un gusto como siempre poder apoyar a nuestro país, a hermano. Voy a compartir, me dicen si se ve en la pantalla. Deme un minuto, aquí está. Ok. Ahí se ve. Sí, la podemos ver perfectamente, solamente colocarla en pantalla completa para dar inicio. Sí, voy. Listo, ahí está bien. Perfecto, podemos empezar. Muy bien. Bueno, voy a apagar la cámara un minuto para que corra más rápido el internet porque estoy en una oficina, entonces se puede alentar un poquito el internet. Bien, como el tema del día de hoy tenemos cuidados de enfermería perioperatoria en el manejo de isquemia, reperfusión y protección tisular, torniquetes neumáticos, posicionamiento y prevención de lesiones nerviosas. Es un tema algo largo que si ustedes lo leen se escucha complejo, sin embargo todo va de la mano. Vamos a ver qué vamos a ir viendo como contenido temático. Permítame que le quiero cambiar, pero no da. Ah, ok, ahí está. Muy bien, ¿qué vamos a encontrar el día de hoy en esta presentación? Primero tenemos que saber, que conocer cuál es la diferencia entre la definición de isquemia y vaciamiento, algunas cirugías en donde se utiliza en su mayoría y por supuesto los cuidados de enfermería perioperatoria y prevención de lesiones nerviosas y cuáles son las lesiones más comunes, cómo es que nosotros como personal de enfermería podemos evitarlas o bien prevenirlas o hacer que éstas sean de menor intensidad. Primero, no sé si ustedes conozcan esta venda que coloqué aquí. Esta venda se llama venda Smart. Esta venda la utilizamos muchísimo aquí en México en cirugías, en su mayoría de ortopedia. Esta funciona para hacer, como tal cual aquí lo dice, un vaciamiento o un vaciado o también llamado exsanguinación. ¿Cuál es la diferencia entre un vaciamiento y una isquemia? Que tal cual como lo dice su nombre, lo vamos a colocar, lo vamos a enrollar sobre el miembro, ya sea un miembro pélvico, un miembro inferior, miembro superior, y al momento de enrollarlo va a hacer esa presión como torniquete y se va a quitar. ¿Vale? Eso es lo que va a hacer que se haga el vaciado como tal. ¿Y cómo lo realizamos? Usualmente va a depender del miembro que se vaya a operar, pero generalmente vamos a tener que elevar ese miembro de 2 a 3 minutos antes de colocar este tipo de venda. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, hay vendas que están por tamaño, son de 15, 5 y 10 centímetros. Esta venda es de tipo elástico y también es uno de los más conocidos y utilizados en este tipo de cirugías de ortopedia, como les comento. Estas vendas elásticas son reesterilizables totalmente, ¿vale? Se reesterilizan en vapor, no pasa nada. Algunas veces me dicen, no, pues es que esta hay que esterilizarla en plasma. Pero no, la realidad es que esta venda
elástica es capaz de soportar las altas temperaturas de un esterilizador de vapor. Entonces, estas son reutilizables, ¿vale? Si ustedes la quieren en sus hospitales, es una muy buena manera de evitar el sangrado excesivo durante una cirugía. Pero bueno, entonces ya comprendimos cuál es la diferencia de vaciamiento. Objetivos. Uno de los objetivos, como pueden ver aquí en la imagen, es elevar el miembro pélvico, mantenerlo elevado de 2 a 3 minutos. Y bueno, ¿en qué nos va a ayudar? Una, en reducir el volumen sanguíneo en el campo quirúrgico, es decir, se va a encontrar un menor sangrado cuando hagamos una incisión. Va a mejorar, gracias a que no va a haber tanto sangrado, va a mejorar la visibilidad del cirujano, y esto va a hacer, por lo tanto, que se disminuya la pérdida sanguínea intraoperatoria, y por supuesto que se va a optimizar el efecto del torniquete, que a veces se utilizan ambos al mismo tiempo, tanto la venda Smart como vaciamiento y el torniquete. Pero, ojo, algo que ustedes deben saber también como personal de enfermería es el tiempo máximo que puede estar colocada una venda Smart en el paciente, porque a veces la dejamos un tiempo adicional del que está permitido. ¿Y qué pasa? Que el paciente presenta lesiones que pudieron haber sido totalmente evitables, pero ¿con base en qué? Con base en que nosotros llevemos el tiempo establecido. Va a ser, ahí tomen nota, en miembro superior de 60 hasta 90 minutos máximo una colocación de isquemia, o si es un miembro inferior, de 90 hasta 120 minutos máximo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como personal de enfermería? Por supuesto que anotar la hora en la que se inicia esta isquemia. Y sí, va a ser muy común que ustedes vean cuando ya ingresa el paciente en cuanto a los horarios de ingreso a sala, inicio de anestesia, inicio de cirugía. Debajo tiene que ir inicio de isquemia, bueno, en caso que sea necesario, ¿no? Si estamos hablando de una cirugía de ortopedia, pues sí tendría que ir colocado. Entonces es algo para que ustedes en sus instituciones puedan agregar en esa lista de verificación de seguridad en la cirugía el tiempo en el cual se inicia la isquemia y el tiempo en el cual se retira la isquemia. ¿Qué pasa si nosotros rebasamos ese tiempo límite de 120 minutos? Podemos tener diferentes riesgos, pero los que son más comunes es una lesión nerviosa, una necrosis muscular, el síndrome compartimental, que es de los más conocidos, un dolor intenso postoperatorio que el paciente va a referir que siente dolor, pero no solo en el área de la cirugía, sino en el área total del miembro. Supongamos que si la operaron de una pierna, no solo va a sentir el área de las incisiones, sino toda la pierna el dolor, y eso es por el tiempo excesivo de isquemia que se mantuvo, y por supuesto que también puede tener una lesión de reperfusión. ¿Cuál es el rol como nosotros, enfermeros perioperatorios, enfermeros quirúrgicos? Registrar la hora exacta en la que se está iniciando esta isquemia, avisarle al cirujano, son las 9 de la mañana, doctor, estamos iniciando con isquemia, y también se le avisa al anestesiólogo, porque todos tenemos que estar pendientes de cuánto tiempo de isquemia lleva este paciente, vigilar adecuadamente este tiempo, avisarle, como ya les comenté, a todo el equipo quirúrgico, tanto cirujanos como anestesistas, y preparar el material para reperfundir si es que el tiempo se prolonga. Y por supuesto tenemos que vigilar signos de lesión nerviosa postoperatoria, así como también la monitorización de signos vitales que estén adecuados. Bien, entonces ya comprendimos cuál es la definición de vaciamiento, y ahora vamos a ver cuál es la definición de isquemia. Pues bien, la isquemia va a ocurrir cuando... Máster, disculpe que le interrumpa. Sí, Tenemos un sonido de fondo que está mezclándose al momento que está hablando. No sé si tal vez sea un micrófono externo que está utilizando para poder hablar. sí, es un micrófono. ¿Quieren que...? A ver, no sé, ¿sí se escucha mejor? Ahí está perfecto, mejor. Mejoramos Ok, bastantísimo con ese audio. Gracias. muy bien, sí, a ustedes. Bien, como les comentaba, la isquemia va a ocurrir cuando ya se conecta este torniquete neumático que ven acá a continuación. Aquí está. Hay diferentes tipos de torniquetes, ahorita los vamos a ir revisando uno por uno, no se preocupen, pero lo que tienen que conocer ustedes es que tiene diferentes características principales. Una es que esta va a ser la presión controlada, es decir, aquí tú vas a colocar a cuántos milímetros de presión va a ir esta isquemia. Esto va a permitir, por supuesto, que haya un menor
riesgo de sangrado durante la cirugía, y también aquí, aunque es un torniquete neumático, tiene máximo permitido 120 minutos de isquemia, igual que en el vaciamiento con la Smarch. Vamos a conocer entonces los tipos de torniquetes que son más comunes, que en la actualidad seguramente ustedes también en sus centros hospitalarios los conocen. Y bueno, uno de ellos es un torniquete manual, que también torniquete manual entra como el que utilizas cuando vamos a hacer una toma de muestra sanguínea, que lo haces con un torniquete, con una ligadura. Eso también entraría dentro de torniquete manual. Sin embargo, este tipo de torniquete es un torniquete rápido, en el cual solo va a estar un par de minutos para poder detener el sangrado. Esta que ven acá, esta banda que notan aquí a su derecha, este es un dispositivo que se va a ajustar de forma manual, es decir, tú vas a medir la presión. ¿Cuál sería lo bueno y lo malo, por supuesto, de esto? Ventajas, pues que es muy económico, que cualquier institución o cualquier persona puede tener acceso a él, es fácil de utilizar, pero por supuesto también tiene sus desventajas, porque la presión no va a ser una presión controlada, va a ser una presión que nosotros vamos a hacer manualmente. Entonces no vamos a saber a qué presión exactamente está siendo comprimido este miembro inferior o superior. Entonces pues ahí serían las desventajas. No vamos a tener un riesgo, un control como tal del riesgo de lesión tisular o nerviosa, pero esto lo podemos utilizar en procedimientos que sean muy pequeños y rápidos. Por ejemplo, apenas lo acabamos de utilizar en una cirugía que literal era retirar un quiste de una falange, ¿no? Entonces ahí fue muy rápido, se utilizó durante 10 minutos, 15 minutos a lo máximo, y pues bueno, no era una presión controlada, pero fue funcional durante la cirugía. Otro tipo de torniquete neumático que pueden ver acá, este sistema ya se va a controlar de una manera precisa. Aquí pueden colocar ustedes a qué presión la quieren mantener, y se va a permitir programar no solo la presión, sino el tiempo. Estos ya están mucho mejor. ¿Por qué? Porque tú ya le programas el tiempo que no rebase estos 120 minutos. Puede pasar que tú, estando durante la cirugía, pues estás ocupado, la circulante está haciendo otras cosas, nosotros estamos instrumentando, y bueno, pues se te va estos tiempos, ¿no? Y estos a mí me parecen maravillosos, porque tú le puedes colocar a qué tiempo esto se apaga. Entonces la verdad es que es muy funcional para que no rebase esos 120 minutos que tenemos permitidos y no haya un riesgo mayor al paciente. Entonces, ventajas de este tipo de torniquete automático neumático es, por supuesto, que va a tener una mayor seguridad al tener mayor control de la presión y del tiempo a su vez. Es de uso estándar para un quirófano, puede ser un quirófano de alta especialidad o un quirófano de segundo nivel, también de atención, lo pueden utilizar. Y bueno, quizá alguna desventaja sería que los brazaletes que ven acá, pues eso lo incluye el equipo, y si ustedes no tienen como tal los brazaletes de todas las medidas, pues no lo podrían utilizar adecuadamente, ¿verdad? Pero ¿en qué caso se puede utilizar? Miren, cirugía ortopédica, rodilla, lo que les comenté, mano y extremidades. Bien, otro tipo de torniquete que seguramente este es el que más ubiquen si es que ustedes ya laboran en el área de quirófano, es este de doble manguito. Este va a tener dos cámaras, va a tener una proximal y una distal, y estas se pueden inflar de forma alternada, es decir, a una le puedes poner mayor presión, a otra le puedes poner menor presión, y bueno, tiene sus ventajas, por supuesto, que va a permitir cambiar la presión de un manguito a otro, dependiendo de la cirugía que se vaya a realizar o de la incisión. Si es una incisión más grande, más profunda, pues podrías aumentarle el tiempo de presión. Desventajas es que es para una técnica más compleja, es más caro, es más costoso este equipo, entonces no todos tienen acceso a este tipo de torniquete de doble manguito. Este tipo de torniquetes son mayormente utilizados en cirugías más grandes, digamos una artroplastia de rodilla, artroplastia de hombro, que sean un poco más grandes las cirugías, que vaya a tener un mayor riesgo de sangrado, es en donde lo vamos a utilizar estos torniquetes. Y bueno, ustedes tienen que tener en cuenta que va a haber factores que van a modificar la presión necesaria. ¿Cuáles serían esos factores? Que ya serían unos factores intrínsecos propios del paciente. Uno de ellos, que el paciente presente presión arterial sistólica elevada. Otra, por supuesto, la circunferencia de la extremidad. Hay pacientes que son pacientes bariátricos, que tienen la pierna muy grande,
Y si bien, aunque hay brazaletes especiales para ellos, la presión no va a ser la misma para un paciente de gran tamaño que para un paciente de peso convencional. El tipo de manguito, hay manguitos que son más delgados y bueno, eso va a hacer que no arroje tanta presión como la que va a necesitar un paciente bariátrico. También va a influir la edad del paciente. Si el paciente tiene alguna enfermedad vascular periférica, también nos va a influir sobre la presión que vamos a manejar. Y bien, ustedes ya veríamos manejando cuánto es el tiempo que tiene que ser esta presión, pero no habíamos manejado cuánta era la presión. Y aquí está, en miembro superior de 200 a 250 milímetros de mercurio de presión, y en un miembro inferior de 250 hasta 300 milímetros de mercurio es la presión máxima y es la habitual que ustedes van a colocar en sus torniquetes neumáticos cuando les toque entrar a alguna de estas cirugías de ortopedia. ¿Cuál sería el rol de nosotros como enfermeros perioperatorios? Una, verificar el tamaño correcto del manguito. Ya quedamos, va a depender totalmente del tamaño de la extremidad, del tamaño del paciente, del peso del paciente, de la edad del paciente. Confirmar la presión programada antes del inflado. Ahí ya ustedes tienen que comunicarse, esa comunicación siempre efectiva con el cirujano, de decirle a cuánta presión necesita que esté el torniquete, y también comunicarle esa misma información al anestesiólogo, porque es el encargado de monitorizar también y vigilar a este paciente. Registrar la hora en la que se está insuflando y la hora en la que se va a retirar también la insuflación. También lo tenemos que anotar ahí en nuestra nota de enfermería o en nuestra lista de verificación en donde vengan las horas de ingreso. Documentar siempre la presión que se utilizó. Si utilizaron los dos manguitos, uno en la pierna izquierda y uno en la derecha, ustedes en su nota tendrían que colocar en la pierna izquierda 200 milímetros de mercurio y en la pierna derecha 220 milímetros de mercurio. Siempre ser muy específicos a qué presión están colocando este manguito en cada miembro, y notificar, por supuesto, si hay cambios en la presión arterial del paciente. Como circulantes tenemos que estar muy al pendiente de la monitorización continua durante el proceso quirúrgico de nuestro paciente. Va a haber cambios fisiológicos que son totalmente naturales durante este proceso de isquemia, porque es parte de la fisiología, pero que no podemos rebasar. Vamos a anotar ahí algunos puntos clave. De 0 a 30 minutos va a haber cambios, por supuesto, va a iniciar un metabolismo anaerobio. Sin embargo, estos cambios son totalmente reversibles, es decir, yo lo retiro a los 30 minutos y aquí no ha pasado nada. De 30 a 60 minutos, ahí ya empieza a haber un ligero cambio. Van a encontrar que el paciente ya está teniendo un leve edema celular, y va a acumular un poco de lactato. De 60 a 120, ahí ya podemos tener un riesgo mayor de lesión nerviosa transitoria, es decir, cuando termine la cirugía va a ir recuperando poco a poco cómo estaban esos nervios periféricos. Y ya cuando rebasamos estos 120 minutos que ya habíamos platicado al inicio, que es el tiempo máximo, ya tendríamos un riesgo muy alto de daño muscular, el cual puede ser irreversible y nos puede ocasionar una neuropraxia o axonotmesis. Si son menos de 30 minutos, ya quedamos que es una fase segura, es llamada fase segura porque va a haber estos cambios que son totalmente clínicos reversibles. ¿Y ustedes cómo lo van a notar? Cuando ven al paciente, pues se va a ver un poquito pálido ese miembro en donde está colocado el torniquete, lo van a ver pálido, blanco, es totalmente normal, y va a haber una ligera disminución de temperatura cutánea. Si ustedes le tocan el miembro, ya sea la pierna, los dedos, los van a sentir fríos, y bueno, es totalmente normal porque recuerden que se está viendo interrumpida la circulación sanguínea. Entonces recordemos, menos de 30 minutos estamos dentro de una fase segura. Bueno, ahora más de 120, rebasamos ese tiempo, no tomamos el tiempo en el cual se inició y pues se nos fue, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues va a haber algo que ustedes ya conocen, el edema. La pierna se va a ver enrojecida,
se va a producir el aumento de la permeabilidad capilar, puede haber incluso fuga de líquidos porque habríamos ocasionado un daño a la membrana celular y este puede ser progresivo, es decir, que puede ocasionarle daños a futuro, que aunque ya hayamos terminado la cirugía, pero si rebasamos este tiempo, pues el paciente se va a ir a su casa o a su piso más bien de recuperación con un posible daño de síndrome compartimental. ¿Cuáles son estas características que presentan los pacientes que tuvieron un mayor tiempo de isquemia, más de 120 minutos? Primero van a referir un dolor intenso. Y tú al examen físico pues lo vas a valorar con diferentes escalas de valoración. Ustedes van a encontrar que a lo largo de esta presentación yo les coloqué escalas que bueno, aquí en México son de las que más utilizamos, sin embargo seguramente ustedes conocerán algunas otras diferentes, pero para que ustedes vayan conociendo estas escalas, o no sé si allá utilizan las mismas, aquí utilizamos la escala analógica del dolor o la escala visual analógica, que es la escala de EVA para valorar el dolor. Y bueno, aquí el paciente nosotros le preguntamos del 0 al 10 qué tanto le duele, siendo 10 el máximo. Y ya ellos te van a decir, no, a mí me duele 10, me duele 15, ¿no? Entonces ya cuando rebasas esa escala dices, no, realmente tiene un dolor. Y además que tú visualmente vas a encontrar que el paciente tiene facies de dolor, que tiene sudoración, que tiene, que está presentando, que él mismo te refiere que tiene dolor. Y cuando sacamos estos análisis, se va a ver que tiene una acumulación de ácido láctico, que tiene cierto nivel de hipoxia. Y bueno, es uno de los signos más tempranos de que se le ocasionó un daño severo durante el mantenimiento de la isquemia prolongada. Otra parte que ustedes van a ver, otro síntoma que ustedes van a encontrar en los pacientes es hiperemia tras la reperfusión, es decir, ya se le retiró el torniquete, ya está en recuperación, sin embargo él presenta una fiebre que no es normal. Es decir, más de 39.5 hasta 40 y tantos grados centígrados, este paciente va a continuar con este periodo de hipertermia durante su proceso de recuperación. ¿Y eso por qué fue? Por el tiempo tan prolongado que se mantuvo esta isquemia. Y esto va a suceder justo después de restablecer el flujo sanguíneo, es decir, eso no va a pasar en el quirófano, va a pasar hasta que el paciente ya esté en el área de recuperación. Y bueno, ¿esto por qué es? Porque se ocasionó una lesión por isquemia de reperfusión. Y pues lo más grave que puede llegar a suceder, que nos han llegado pacientes en los cuales entran para descomprimir este síndrome compartimental, y esto ya es la complicación más grave. Es la más grave que puede llegar por aumento de presión dentro del compartimento muscular cerrado. Y pues vean cómo se ve la cirugía, es una cirugía dolorosa, aparatosa, porque está comprimiendo el músculo. Entonces imaginen el dolor que presentan estos pacientes. Y bueno, aquí va a consistir esta cirugía en descomprimir el músculo como tal. Y ¿cuáles son los signos clásicos de esto? El dolor desproporcionado. O sea, el paciente te va a decir, a mí me duele bastante la pierna, vas a ver una pierna muy edematizada. Ellos van a referir parestesias, que sienten que se les duerme la pierna todo el día, o que tienen parálisis, que tocan el nervio y no tienen pulso. Y bueno, algunas de las otras complicaciones ya más graves sería totalmente la destrucción del músculo esquelético. Uno de ellos, la más conocida, que seguramente ustedes recuerdan, la rhabdomiólisis. Y bueno, ¿por qué es grave? Porque esta afecta directamente al riñón y te puede ocasionar una insuficiencia renal aguda. Hemos tenido pacientes con insuficiencia renal y esto fue a causa de un síndrome compartimental, que se generó daño al músculo, que se hizo rhabdomiólisis y bueno, vean, acaba en insuficiencia renal aguda. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué pasó aquí en este ejemplo de caso clínico? Pues fue un paciente que estaba en una cirugía de ortopedia, que duró más de 2 horas en esta cirugía con este torniquete, y pues ya cuando el paciente fue dado de alta en recuperación en su piso, pues comenzó a orinar color oscuro, ¿no? Como Coca-Cola. Le toman unos análisis, resulta que tiene la creatinina muy elevada, que tiene un dolor fatal de 10, EVA de 10, que tiene una debilidad muscular también muy fuerte, muy marcada, y pues resulta que ya hubo esa destrucción del músculo, y pues bueno, esto es irreparable.
vamos a encontrar en estos análisis, para que ustedes lo sepan interpretar, coloqué aquí los niveles de gasometría, que son los niveles, los rangos adecuados, que ustedes lo tienen que conocer. Ahí tómenle una captura de pantalla para que los tengan muy a la mano. Y bueno, estos pacientes que tienen esta destrucción de músculo van a presentar algo muy complejo que se llama acidosis metabólica, y vamos a encontrar directamente que tiene una alteración en donde el pH va a disminuir, la sangre se vuelve más ácida, y bueno, esto va a causar en la isquemia un metabolismo anaeróbico, se va a acumular como tal el ácido láctico. ¿Y qué va a pasar? Se va a destruir la célula, va a haber una depresión cardíaca, y este paciente va a presentar no solo daño renal, sino también daño cardíaco. También nos va a presentar algo que se llama hipercalemia, que es el potasio, el aumento del potasio en la sangre. Aquí están las ondas que ustedes tienen que conocer. Usualmente estos pacientes que ya tienen estos daños, también se les solicita que se les haga un electrocardiograma para ver cómo está su onda, si está normal, si está muy picuda, si está asimétrica, y con base en eso también vamos a saber qué daño a nivel de hipercalemia o acidosis tiene el paciente. Y bueno, como les había mencionado, afecta directamente al corazón. Aquí les pusimos un ejemplo clínico en el cual es un paciente post isquemia prolongada, digamos más de 2 horas, se le eleva el potasio en el laboratorio, el paciente presenta una debilidad muscular irreparable, se le hace un electrocardiograma y pues resulta que tiene las ondas muy picudas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tiene un daño cardíaco, el cual puede llegar a ser irreversible. Digo puede porque se puede volver también a una arritmia. Y estas arritmias, como ya lo recordemos, son alteraciones en el ritmo cardíaco. ¿Y cuáles son las causas principales de estas arritmias? Todo lo que está presentando el paciente: hipercalemia, acidosis metabólica, taquicardia, fibrilación ventricular, que sería lo más grave, y que el paciente pues puede llegar hasta morir, ¿no? Y aquí le colocamos también un ejemplo: paciente tras liberación de torniquete prolongado, recuerden, más de 120 minutos, más de 2 horas, el monitor inmediatamente, y eso nos pasa, si estamos en cirugía, ustedes los voy a invitar a que si llegan a rebasar esa hora y media, a partir de la hora y media ustedes volteen a ver el monitor del anestesiólogo y van a ver cómo se empieza a mostrar irregular ese ritmo cardíaco, y puede evolucionar, por supuesto, si no es tratado como revirtiendo esa isquemia antes de rebasar esos minutos permitidos. Bueno, vamos a dar un repaso de lo que hemos platicado hasta este momento. Esas complicaciones no ocurren aisladas, es decir, es debido a nuestro cuidado de enfermería, a nuestro cuidado del equipo quirúrgico. ¿Por qué? Porque no pueden rebasar esos minutos, no pueden rebasar los milímetros de mercurio permitidos dependiendo del miembro que se esté operando. Entonces, ¿es reversible todo? Sí. ¿Prevenible? Sí. Puntos clave para enfermería que no se nos puede pasar, por favor: monitorizar continuamente tanto electrocardiograma, si el paciente tiene una sonda vesical, su sonda Foley, checar cómo está orinando ese paciente. Si no está orinando bien, es momento de avisar al anestesiólogo, checar también si se puede retirar antes la isquemia, preparar para manejo urgente, es decir, pues se nos fue, desgraciadamente tuvimos que rebasar esas 2 horas, pues yo ya tengo ahí preparada mi insulina, mis líquidos intravenosos para proteger al riñón, tengo también mi calcio ya cargado para proteger mi corazón, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de esta protección tisular que les menciono sobre los cuidados que tenemos que dar como enfermería? 1, mantener la perfusión, continuar manteniendo esa oxigenación y por supuesto que mantener la integridad nerviosa del paciente, ¿no? Del miembro del paciente. Esta perfusión tiene que tener un flujo adecuado hacia los pacientes, hacia los tejidos. ¿Por qué es importante? Porque aporta el oxígeno y elimina los desechos metabólicos. Y vean cómo se ve un dedo aquí en este caso que está siendo perfundido y uno que no está siendo perfundido correctamente. Vamos a evitar siempre la compresión excesiva. Y bueno, también dentro de esta monitorización que les comento, ustedes tienen que tener muy al pendiente el nivel de oxigenación que está manteniendo mi paciente. ¿Cómo es eso? Pues volteo al monitor, el paciente va a tener su oxímetro
y vamos a estar siempre muy en contacto, muy al pendiente con el anestesiólogo para que nos diga a cuánto está saturando el paciente, si es que está teniendo el aporte suficiente de oxígeno a nivel celular general. Esto para evitarle un daño al paciente en su metabolismo que se pueda convertir en esto que ya platicamos hace un momento: acidosis, hipercalemia, hipoxia. Y bueno, en la práctica como enfermeros nosotros tenemos que monitorizar siempre el oxígeno y asegurar, por supuesto, la adecuada ventilación y perfusión. Es decir, si es un paciente que está anestesiado, intubado, pues tendríamos que tener esta comunicación con el anestesiólogo sobre cómo está ventilando el paciente, si el tubo está bien colocado, si el globo está bien inflado. Y bueno, en dado caso que no fuese anestesia general, sino que fuese un bloqueo, pues también tendríamos que estar monitorizando, por supuesto, esta oxigenación en su totalidad durante toda la cirugía, durante todo el proceso quirúrgico. Y bien, ¿cómo podemos nosotros valorar esa integridad nerviosa? Hay una escala que a mí me gusta utilizar mucho con los alumnos, que es la escala de Daniels. Se las voy a recomendar. Esta escala evalúa la fuerza muscular. La pueden usar para ustedes o para los pacientes. A veces los pacientes dicen, ¿sabes qué? Sí tengo dolor, pero también estoy cansado, ¿no? No me puedo mover, me duelen los músculos, literal, así te lo dicen. ¿Cómo lo puedes tú valorar? Con esta escala de Daniels. Y bueno, ahí vamos a encontrar, con base en esto, cuál es el daño muscular que presenta el paciente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Conservar la función y la estructura de los músculos. ¿Por qué es importante? Pues porque ya vimos los daños que se pueden llegar a causar, tanto como neuropraxia, rhabdomiólisis. Y bueno, en la práctica, ¿qué hay que hacer? Siempre valorar la sensibilidad y la movilidad que está teniendo nuestro paciente y evitar la presión directa sobre los trayectos nerviosos. Es importante que ya una vez que está colocado este torniquete, esta isquemia, esté bien posicionado el miembro del paciente para que no sufra presión adicional a la que se le está dando con el mismo torniquete. También va a presentar, por supuesto, los factores de riesgo más prevalentes para todos los tipos de pacientes es que sean pacientes de edad avanzada, que sean diabéticos, que tengan obesidad o que ellos ya tengan neuropatías previas o alguna enfermedad vascular periférica. Por eso es importante que antes que se vaya a realizar algún procedimiento quirúrgico haya una previa valoración y una visita prequirúrgica también por parte de enfermería para que nosotros sepamos si este paciente es candidato o no de realizarle una isquemia, un torniquete, porque también no todos son candidatos, o si sí lo son, muchos van a tener mayores factores de riesgo y tendríamos que estar ahí disponibles para los posibles riesgos que salgan después de la cirugía. ¿Por qué la edad avanzada? Muchos se preguntarán, ¿por qué es un mayor riesgo? Por supuesto, a la edad avanzada van a perder elasticidad vascular, su reserva fisiológica va a ser menor y su regeneración tisular, muscular va a ser muy, muy baja. Ejemplo, si un paciente geriátrico con torniquete, este paciente geriátrico va a tener una mayor probabilidad de necrosis muscular a un paciente adolescente convencional en un peso estable. El riesgo aumenta tan solo por la edad. Otro que aumenta es el tener diabetes mellitus. ¿Por qué? Como ustedes sabrán, pues puede generar daño ya en los vasos pequeños. Siempre va a haber una alteración en esta cicatrización. Su riesgo de tener menor perfusión es mayor y son más susceptibles siempre a tener una infección o tener algún daño nervioso. Y también la obesidad. Ya tan solo por tener un peso elevado tienen una presión mayor sobre los tejidos y los vasos, adicional a la presión que le vamos a colocar con el torniquete o vaciamiento, pues esto ya va a ser una presión excesiva para ellos y probablemente tengan una lesión nerviosa adicional a lo que se espera. Si el paciente cuenta con neuropatías previas, su riesgo también va a ser más elevado y de ser irreversible por este riesgo de isquemia, ya que muchos de esos pacientes ya tienen estas neuropatías previas diabéticas, que es la más conocida, y también una de las más conocidas es la enfermedad vascular periférica, que incluso, fíjense,
Incluso con tener tiempos cortos de torniquete se puede ocasionar un trombo que nos puede dar una enfermedad vascular cerebral también. ¿Cuáles serían las estrategias que yo les recomiendo el día de hoy? Una, tener bien medido cuál va a ser la control de presión del torniquete dependiendo de todos estos signos que presenta mi paciente, tanto de la edad como de patologías previas. También dependiendo de cuál va a ser el miembro a operar, ustedes tienen que saber cuál va a ser el miembro a operar. El control de tiempo creo que es de lo más estricto que debe haber. Y por supuesto la protección de prominencias óseas. Esto para que no haya una presión adicional a la que le va a generar el torniquete. Siempre ustedes tienen que ajustar según la presión arterial del paciente. Es importante que ustedes antes de colocar el torniquete tengan los signos vitales del paciente, con qué presión está entrando y con qué presión está saliendo para evitar los valores estándar. De nuevo les recomiendo que tienen que limitar el tiempo de isquemia a no más de 120 minutos y tener siempre ahí en su nota de enfermería bien anotados cuáles son los tiempos de inicio, cuánto tiempo lleva y si se prolonga, considerar periodos de reperfusión, es decir, todavía no termina la cirugía, pero hay que retirarle un momento el torniquete, dejamos que se reperfunda y después volvemos a colocar el torniquete. Eso sí se puede con previa valoración del cirujano y con previa valoración del tipo de sangrado que esté presentando y de la cirugía que estemos realizando. Algo muy importante que ya hemos venido mencionando es la protección de prominencias óseas. Aquí en el hospital donde yo laboro tenemos unos geles que son unos geles que están padrísimos y que son adecuados para cada prominencia, es decir, hay unos para el talón, hay unos para los codos, hay otros para los hombros, que son especiales del tamaño también del paciente y son muy cómodos y ya están avalados como protectores de prominencias óseas y pues bueno, pero también les quise poner aquí una imagen de unas sábanas, unas vendas, porque también me ha pasado en el hospital público que no cuentan con estos geles posicionadores, pues no importa, ustedes lo pueden hacer con unas sábanas, lo hemos hecho con pañales, con vendas, realmente el enfermero siempre sabe resolver y el punto es que nosotros evitemos y que cuidemos esas protecciones, esas prominencias óseas. Los mayores puntos de riesgo, como lo pueden ver aquí en la imagen, son talones, codo, el sacro y la cabeza, ¿vale? Entonces va a ser lo que ustedes principalmente van a estar protegiendo al paciente para evitar esta presión adicional de la que ya se le está generando con el torniquete. ¿Va a haber lesiones perioperatorias? Sí. ¿Derivadas de la misma cirugía y derivadas del mismo torniquete? Sí. ¿Cuáles serían? Compresión, estiramiento, isquemia, que la posición no esté adecuada, que no lo hayamos acomodado adecuadamente al paciente, pero que creen todas estas son totalmente prevenibles en el quirófano. Hay varios mecanismos de lesión nerviosa, algunos de ellos va a depender totalmente de la cirugía que se le va a realizar al paciente. Un ejemplo de ello sería en esta posición. Vean ustedes la compresión que se le va a dar al paciente. Aquí tiene, si bien una protección en los pies, pues nos faltaría también ahí en la rodilla, ¿no? Que hay que protegerlo porque también sigue siendo una prominencia ósea. El estiramiento excesivo o la mala alineación, una hiperextensión, también puede ocasionar un daño de lesión nerviosa. Uno de estos ejemplos sería un brazo en abducción a mayor de 90 grados, nos podría ocasionar una isquemia nerviosa, una disminución del flujo sanguíneo, una lesión química o térmica también podría ser, pero es menos frecuente. Otro tipo de lesión nerviosa muy común que seguramente les han tocado pacientes es pacientes con neuropraxia. Y esta es una alteración que si bien es temporal, es un daño a nivel nervioso, pero todavía se puede reparar. ¿Cuáles son los signos y síntomas? El paciente va a referir a hormigueo, estas famosas parestesias, se le van a entumir el miembro pélvico superior, inferior y va a sentir que no siente, más bien, la disminución de la sensibilidad. Y bueno, va a estar débil, se va a sentir débil, que no puede mover el miembro, que no puede moverse. Y bueno, aquí hay un daño en el nervio, sin embargo, es un bloqueo temporal. Pero después viene algo que se llama axonognesis. Y esta va a ocurrir
cuando el axón y la parte del nervio que transmite los impulsos se daña o se rompe. Entonces ahí anótenle la diferencia. Una axonotmesis, este axón ya se rompió y ya no se puede reparar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el daño al nervio sí ya es irreversible, se pierde esa conducción nerviosa y es cuando los pacientes refieren, no, yo ya no siento el dedo, yo ya no siento la pierna, yo ya no siento, ¿por qué? Porque hubo una axonotmesis en el cual ya este daño nervioso es irreparable. Y bien, está otra que aún es más grave, que sería la neurotmesis, y esta lesión es de las más graves que puede ocurrir en un nervio. Esta va a depender totalmente de los factores que estemos desarrollando en el área quirúrgica. Por ejemplo, que haya una parálisis total del músculo o que tenga pérdida de reflejos. Van a sentir que su miembro superior o inferior está totalmente paralizado. Incluso ellos te refieren, siento que no se me ha pasado la anestesia, no se me ha pasado, no puedo mover la pierna, y eso es porque hubo un daño a nivel nervioso. ¿Y ustedes cómo van a encontrar ese miembro? Lo van a ver como una piel muy seca o muy brillante por el tirón, cambios de temperatura, es decir, va a ser un paciente que va a tener hipertermia y va a estar sudando constantemente. Y bueno, aquí ya hubo un daño que es irreversible también. Los nervios más afectados comúnmente, tomen nota para cuando tengan una cirugía de este estilo: nervio cubital, nervio radial, el nervio mediano y el peroneo y el braquial. Es decir, cirugías de codo, brazo, muñeca, rodilla, hombro son las más comúnmente que se afectan los nervios en los pacientes. Y los factores de riesgo que van a elevar son que tengamos una cirugía muy prolongada, mayor de 2 horas, que tengamos una muy mala posición quirúrgica, que no le hayamos puesto estos posicionadores quirúrgicos, estos geles quirúrgicos, que no hayamos protegido las prominencias óseas, pero aparte que es un paciente que él ya trae problemas intrínsecos como diabetes, obesidad, hipertensión, o que ya tiene alguna neuropatía previa agregada, pues son pacientes que seguramente y desafortunadamente después de alguna cirugía de esta índole saldrán con algún daño. Y bien, aquí les coloqué una imagen por si no quedó tan comprendible la información: neuropraxia, axonotmesis y neurotmesis. Pues bueno, estas son las diferencias en donde pueden ver que la recuperación de la neuropraxia sí es completa, se puede revertir. La recuperación de la axonotmesis se puede revertir, pero va a ser muy lento esa recuperación. Y de la neurotmesis, ahí sí ya no se revierte, se puede operar y se puede intentar reparar, pero también hay un posible que se quede así como está. Cuidados de enfermería perioperatoria que les voy a recomendar en el preoperatorio: siempre valorar el estado neurológico del paciente. Una de las escalas que más utilizamos acá en México es la escala de Glasgow, seguramente ustedes conocen algunas otras. Identificar cuáles son los factores de riesgo agregados que ya tienen mis pacientes, como lo platicábamos, ¿no? Diabetes, hipertensión, obesidad. Planificar el posicionamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a acomodar al paciente? ¿Cómo vamos a proteger esas prominencias óseas? Si tiene mayor riesgo, aquí les coloqué también la escala de Norton. Verificar la integridad de la piel. Está para la escala de la integridad de la piel, aquí utilizamos una que se llama Braden, también se las recomiendo bastante ahí que la chequen. Mira, aquí está. En el transoperatorio, supervisar, por supuesto, esta alineación corporal. Y aquí manejamos algo muy padre, que es un reloj, el que pueden ver acá, en donde tú cada cierto tiempo, cada 2 horas específicamente, se está movilizando al paciente. Y a veces pasa que dices, pues ya lo moví a todos lados. Bueno, con este reloj ustedes pueden ver de qué manera ya lo movieron, ¿no? De posición, si ya lo pusieron de cúbito supino, si ya lo pusieron de cúbito lateral izquierdo, lateral derecho. Y la verdad es que este reloj a nosotros aquí en el hospital nos es muy funcional. Y con base en las horas, en los horarios, pues también no se nos va, ¿no? No se nos va si ya lo movimos o si no. Entonces también les recomiendo que tengan algo así a la mano para poder tener mayor cuidado con nuestro paciente. Y la escala Braden, que es una escala también de predicción del riesgo de úlceras por presión, una escala también muy utilizada aquí en el área hospitalaria. Y para el postoperatorio les voy a recomendar esta escala, que es una escala que se llama escala ASIA. Y esta escala nos va a valorar las funciones sensitivas y motoras, si es que son normales o no. ¿Cómo vamos a saberlo? Pues
nos va a decir si está completa o incompleta la función sensitiva, haciendo diferentes actividades con el paciente. Vamos a valorar el dolor neuropático y notificar las alteraciones inmediatamente. Es decir, si yo en mi valoración encontré algo, es de vital importancia que ustedes se lo comuniquen al médico adscrito para que en ese momento sea atendido el paciente, porque si no se puede llevar a un daño neuronal que no se puede reparar, un daño nervioso que no puede ser reparado. Recomendaciones de acuerdo a la AORM. Les voy a recomendar también que visiten la página de la AORM. La AORM es la página de enfermeras perioperatorias registradas. Ustedes chequenla, es una página oficial ahí en internet y pues tiene varias recomendaciones. Entre ellas te dicen, ok, mira, si el paciente está en una posición de decúbito dorsal, te recomiendo que los brazos estén en abducción de menor de 90 grados, que las palmas siempre estén hacia arriba, que la cabeza esté totalmente alineada con el cuello y por supuesto proteger las prominencias óseas. Ahí nos pone almohadillas, pero ya vimos que puede ser con geles, con pañales, con sábanas. Y bien, rotar la cabeza de vez en cuando para evitar esa compresión cervical. ¿Qué otra recomendación nos da la escala AORM para este tipo de posición? Que esta posición es muy conocida como la silla de playa. Ustedes la han utilizado o la van a utilizar seguramente en artroscopías de hombro, de codo. Y bueno, aquí nos dice la AORM, hay que evitar la hiperextensión, los brazos tienen que estar en una posición neutra y tiene que estar cómodo, acolchado, sujeto bien, porque aquí está muy susceptible el plexo braquial, ¿vale? Otra prevención que nos indica es para estos pacientes que colocamos en decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho, tienen que tener siempre una almohada entre las piernas o un gel entre las piernas, que la cabeza y el cuello esté totalmente alineada y de preferencia que tenga un soporte axilar porque también es en donde se va a generar la presión. La abducción excesiva y rotación del cuello aumentan el riesgo en el plexo braquial. Otra posición muy conocida seguramente por ustedes es la de litotomía o posición ginecológica. Y bien, en esta posición también nos piden que tengamos esa protección del sacro, de los codos, los miembros hiperextendidos. Y el nervio que está más sensible aquí es el nervio peroneo común. Entonces, recuerden siempre esa protección de prominencias óseas va a ser lo que va a ayudar a nuestro paciente. Otra posición que nos menciona la AORM es el decúbito prono, decúbito ventral, en donde, como ustedes pueden ver en la imagen, va a haber esa presión a nivel de las mejillas, del acromión, si son mujeres en las mamas, los hombres los genitales. Todo eso tenemos que proteger con los geles, las sábanas, y evitar, por supuesto, la abducción excesiva y la compresión también del plexo braquial. En conclusión de toda esta información que hemos visto el día de hoy, ¿el uso del torniquete es una herramienta segura? Sí, pero si se maneja correctamente. Sin embargo, el papel de enfermería es fundamental para prevenir complicaciones, ya que el control del tiempo, la presión y la vigilancia clínica hacen la diferencia entre un procedimiento exitoso y una lesión irreversible. Aquí están algunas de las bibliografías que he consultado para poderles dar esta información el día de hoy. Y bien, ahí están algunos de mis datos. Si ustedes quieren ahí preguntarme algo referente a la sesión o algo adicional de perioperatoria, con gusto les ayudamos. Muchas gracias.
Viridiana, muchas gracias por este valioso aporte que nos ha entregado. Como no, nos vamos ya directamente a la sección de preguntas que nos han hecho llegar nuestros participantes. Ana Carolina nos pregunta, dice, ¿el cirujano siempre va a dar la presión de isquemia? Sí, es común que el cirujano sea el que nos indica la presión de la isquemia, sin embargo, hay muchos artículos en donde ya te van a indicar, por ejemplo, si es el miembro superior, ya sea brazos, muñecas, que no rebase de 200 milímetros de mercurio. Entonces también nosotros como personal de enfermería ya tendríamos que tener esta información en la mente, ¿no? De, ok, sé que no tiene que rebasar 200 milímetros de mercurio, pero aún así lo reviso con el equipo, con el cirujano, doctor, está bien a 200 milímetros, le subo a 210 y pues ya con base en la valoración que ellos previamente también le habrán realizado al paciente, pues quedaremos en una presión general. Perfecto, sí, muchas gracias. También les recordamos a nuestros participantes que pueden habilitar su micrófono en el caso de que quieran interactuar con nuestra expositora para poder desarrollar el tema que nos ha compartido el día de hoy. Mientras nuestros participantes van formulando sus inquietudes, tal vez en el chat, quisiera preguntarle, Master Viri, eh, ¿qué anécdota tal vez o qué caso es de los más complicados que tal vez a usted se le replanteó de decir, chuta, creo que me hace falta poder aprender un poco más o me hace falta preguntar a alguien que sabe un poco más? Tal vez uno de estos anécdotas que nos pueda compartir. Referente a la isquemia. De forma general, no necesariamente con respecto a la isquemia. Bueno, pues sí tengo una referente a la isquemia, ya que estamos en este tema. Ujú. Fíjese que aquí pasa que dependiendo del hospital, ¿no? Si bien la venda Smatch ya quedamos que es una venda que se reesteriliza, pues a veces de tantas veces que la reesterilizas se hace como una goma elástica y se llega a reventar durante la cirugía. ¿Y por qué? Porque ya rebasó las veces que se tuvo que haber reutilizado. Pero bueno, a veces hay hospitales que no tenemos más material y así nos lo dan, ¿no? Pues qué pasó que justo la sacamos, viene enrollada y cuando se quiso estirar para hacerle la isquemia, esa banda que parecía chicle se rompió. Entonces, ¿qué pasó? Que ya no había otra y se tuvo que hacer así la cirugía sin isquemia. ¿Qué pasó? Que lo que era una cirugía relativamente sencilla, pues sí sangró bastante el paciente porque al final sí hizo falta esa isquemia, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esta anécdota? Que no se confíen, aunque la venda es reesterilizable y es elástica, pues después de tantas reesterilizaciones, esa venda ya se tiene que desechar, máximo, dependiendo de la marca, yo no lo sé, pero máximo aquí nos indican hasta 20 reesterilizaciones, pero depende de la marca, quizá algunas sean más fuertes, ¿no? Depende totalmente, pero yo creo que también deberían llevar en la central de esterilización cuántas veces ya se reprocesó y si ya hay que desecharla y hay que pedir una nueva, porque eso nos puede afectar también un riesgo mayor de sangrado durante la cirugía. Claro, el compromiso directamente con la salud del paciente se expone mucho al momento de estar teniendo material que ya debió haber sido desechado. Em, Nos pregunta también Ana Carolina, dice, por lo general, ¿a qué altura se coloca el torniquete automático para el uso de isquemia? Ok, bien. Responder esto de a qué altura creo que queda como muy abierta la pregunta porque depende de qué se vaya a operar, ¿no? Supongamos, si se va a operar el miembro inferior, hablamos de, no sé, la rodilla izquierda, pues tendría que estar mínimo a unos 10 centímetros de donde se va a realizar la incisión a operar. Pero pues queda muy abierta la pregunta, ¿no? Porque depende de qué vayan a operar. Claro, en función a este tipo de cosas y con relación al grupo etario, ¿cómo le deberían entonces tomar? Porque, por ejemplo, no debe ser lo mismo, ¿no? En menores de 15 años o tal vez ya ancianos que tienen complicaciones o comorbilidades. ¿Cómo lo abordarían en esos casos? Bien, nosotros siempre tenemos que hacer una valoración preoperatoria, tanto de enfermería como de medicina, ellos también hacen su valoración. Sin embargo, hay cirugías que se espera un mayor riesgo de sangrado en el cual pues no hay de otra, ¿no? Sí tenemos que colocar este torniquete. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace? Es que sea menor de 60 minutos, lo máximo son 120.
Pero en este tipo de pacientes que sí hemos tenido, que son pacientes geriátricos de edad avanzada, que son pacientes o igual obesos o que ya tienen neuropatías adicionales, lo que hacemos es que no llegamos a los 120. Literal, dan 60 minutos y ya apúrate y vela retirando. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener un mayor riesgo de lesión nerviosa de cualquier índole. Entonces, una medida que hacemos es que intentamos no rebasar más de 60 minutos y apresurarnos. Perfecto, entonces de esa manera entonces tenemos también los protocolos a seguir con los diversos grupos etarios en donde lo tenemos que tomar en consideración. Em, Siguiendo con tal vez con el hilo de esta anécdota que nos habían hecho mención, quería consultarle tal vez cuál sería la forma, tal vez, sé que no es lo óptimo, ¿no? Pero en el caso de tal vez improvisar el tema de la venda, ¿cómo se podría realizar en el caso de que se necesite y no exista? Pues realmente sí lo intentamos cuando nos pasó esta situación que la venda se rompió como chicle. No hay algo que lo pueda sustituir a menos que tengamos un torniquete manual como el que les presenté al inicio, una liga muy grande, pero no hay algo que lo pueda sustituir, es decir, no sé, a lo mejor me pasan un campo de tela y yo intento presionar con fuerza, realmente esa fuerza, esa presión no le voy a llegar a como si fuese con una venda Smarch o como si fuese con un torniquete. Entonces creo que al día de hoy no habría algo con el cual sustituir esa presión, ¿no? O sea, si no es torniquete, pues venda Smarch, pero si no, no hay algo que le llegue a ese nivel de presión. Listo. Quería preguntarle, bueno, ya esta es la última parte final, en donde ya solamente quería, no sé si nos puede tal vez regalar un mensaje final para para su intervención y como no para nuestros queridos colegas que los están escuchando. Claro, pues como siempre para mí es un placer seguir apoyando a diferentes países que me han seguido invitando desde acá, desde México, y qué padre que ustedes se sigan preparando en este tipo de sesiones. Yo los invito a que no dejen de capacitarse, siempre va a haber algo nuevo que podamos aprender y espero que el día de hoy se hayan llevado varias cosas para recordar y para no solo recordarlo y aprenderlo, sino aplicarlo en sus centros de trabajo y que sea mejor para el paciente, ¿no? Y que esos cuidados que hoy les mencioné y varias escalas que seguramente si no conocían pues ya las conocen y las pueden aplicar con los pacientes y seguro que van a ver que sus cuidados de enfermería son mejores y que las valoraciones van a ser también más completas. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación y cualquier cosa aquí estamos para apoyarles. A usted, mi querida.